10 minutos de la mañana, amigas, amigos. Vamos a continuar y a cerrar este informativo con un tema que en su momento generó muchísima polémica, sorpresa, interés para entender por qué la prefectura de Pichincha cubrió un ícono, un monumento tan importante como la mitad del mundo, este monumento que es parte de la identidad, digamos, del Ecuador, y a propósito de un evento deportivo se cubrieron con telas y que, insisto, no ha habido mucha información a juicio de la investigación que se ha realizado por parte de nuestro invitado, Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por atendernos, Leonardo. Cuéntenos cuál ha sido, después de que ocurrió esto, ustedes solicitaron información sobre qué tipo de cosas y cuál fue la respuesta de la prefectura. Bienvenido, buenos días. Andrés, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar por dar a entender por qué hacer una investigación al respecto. Es decir, puede que sea un gasto elevado, puede que sea un gasto minúsculo. Realmente no lo sabemos. A la respuesta de cuánto se gastó en las lonas que pusieron en la mitad del mundo en el monumento, no tengo una respuesta, dado que hasta la fecha no existe una respuesta puntual, una respuesta precisa por parte de la prefectura o de su empresa, la empresa Mitad del Mundo. Sin embargo, la razón por la que nosotros comenzamos a revisar esta información es que, primero, es el trabajo que nosotros como Observatorio de Gasto Público realizamos, es decir, estar pendientes y vigilar la correcta ejecución y del buen uso de los recursos públicos, de los recursos que nos corresponden, que nos pertenecen a los ciudadanos. Estos recursos no le pertenecen a la autoridad de turno, sino a nosotros, los ciudadanos. En ese ¿Cómo es sentido, esto del secreto? Es decir, ¿cómo es esto que es posible que una entidad pública no proporcione información sobre los gastos? posible lo estamos viendo, lo que no es ético ni legalmente prudente que una institución se niegue a entregar esa información. Lo que ha sucedido es que desde hace poco más de un mes, pues nosotros solicitamos la información después del escándalo que se armó por esa fea pijama que le pusieron al monumento a la mitad del mundo durante un evento ciclístico internacional que ha cobrado renombre, y mucho más después de la participación de nuestros ciclistas, que además necesitan mucho de nuestro apoyo también. Nosotros comenzamos con las integraciones, presentamos las solicitudes de información a la prefectura de Pichincha, que nos han indicado que ellos pagaron un auspicio de $30,000 a la concentración deportiva de Pichincha para financiar las actividades, para financiar la vuelta ciclística. A la par, nosotros solicitamos a la concentración deportiva de Pichincha que nos indiquen cuánto efectivamente les dio la prefectura. Había que contrastar la información y además solicitamos que nos indiquen qué otras entidades públicas, y gobernaciones, prefecturas, alcaldías y demás, les entregaron recursos. Ante eso, la concentración deportiva de Pichincha lamentablemente no ha entregado información, no se ha pronunciado, pese a que se ha hecho varias solicitudes de información, verbales, por escrito e insistencias. Y ellos tendrán que responder porque son recursos públicos y deben ellos entregar esa información. A la par, la prefectura de Pichincha nos ha indicado que ellos no compraron esas lonas, sino que lo hizo la empresa Mitad del Mundo. O sea, la empresa Mitad del Mundo también le hicimos la solicitud, pero realmente no hubo una respuesta. Entonces, por parte de la concentración, por parte de las empresas, de la empresa Mitad del Mundo, no ha habido una respuesta. Pero o sea, es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de algo tan obvio, hay una inversión allí y por lo tanto debería ser muy fácil que expliquen quién compró, dónde compró, quién instaló, es decir, todas esas preguntas. ¿Alguna de ellas está respondida con claridad, con certeza, o todas tienen allí alguna cosa que todavía no está definida, no está clara? Es lo que quisiera saber, porque tengo las mismas dudas que tenía en un inicio. Al menos sabemos que la prefectura de Pichincha, a manera de auspicio, pagó $30,000 de la concentración deportiva. Nadie cuestiona la inversión en favor del deporte, pero claro, a veces me pregunto un poco si es que esa es la función de la prefectura.
pero aún así es un monto de dinero que se está invirtiendo y es visible en todo caso. Además, me entregaron los documentos que certifican que efectivamente se trata de un auspicio, de un auspicio. Lo que no se justifica y lo que molestó a la mayoría de personas es ver un logo impresionante de los logos de la prefectura cubriendo un monumento de reconocimiento internacional que nos representa como ecuatorianos, representando más a la prefectura que a la provincia dentro de un evento internacional. Entonces, eso fue lo realmente molesto. Entonces, nos queda la duda de si se está gastando bien el dinero, ¿en qué se están gastando? O sea, ¿cuál era la necesidad? La mitad del mundo tiene otras necesidades. La vuelta ciclística, lo que hayan gastado, sea $1, sea $10, no es que es poca plata, es plata de los ecuatorianos. Y eso deberían poder explicar sin problema. Es decir, el hecho de que la prefectura, y en esto debo insistir varias veces, el hecho de que la empresa, mitad del mundo, tenga cierta independencia en sus labores, no desliga a la prefectura de presentar sus informes. Y esto lo digo porque la prefectura se ha lavado las manos diciendo que preguntemos a la empresa pública, y no puede ser el caso. Recordemos que existe un gerente, una directiva de una empresa que es nombrada por la prefectura de Pichincha. La empresa pública, en este caso, la empresa mitad del mundo, le pertenece a la prefectura de Pichincha. Claro. Así como la empresa de agua potable le pertenece al municipio de Quito, así como la ENMAPAD le pertenece al municipio de Durán. De la misma forma, acá Claro. la empresa pública del mundo es también responsabilidad de la prefecta. Así que esa respuesta de nosotros no sabemos nada, pregúntenle a ellos, no cabe acá. Ahora, ¿qué pasa en la empresa mitad del mundo? Entiendo que hay un apartado de transparencia en donde tienen que las personas tener acceso para esa información o que les proporcionen la información que se solicita. ¿Cuál ha sido el argumento de la empresa mitad del mundo? Aquí hay, a ver, primero te cuento que el día de ayer revisé, a ver, fue el 16, ya en la tarde, al final del día, que recibimos finalmente una respuesta, pero fue una respuesta muy poco satisfactoria. Es decir, a la solicitud de información que le hicimos así, se me van un poco las fechas, nos responden que lamentablemente no pueden dar información en este momento porque la gente está en teletrabajo. Ya, y eso les Sí, impide. yo tuve la misma reacción, es decir, bueno, ¿Cuál es la relación? sí, que el personal de contratación pública en este momento está en teletrabajo y cuando todo se normalice, pues me entregarán la información. O sea, la respuesta realmente no me satisface, es decir, ¿y? O sea, el Claro. teletrabajo, las personas están trabajando normalmente, además es información que debería estar a la mano, ¿no? Estos son procesos de contratación que están también de forma digitales, ¿no? Claro, eso le iba a decir, es decir, con un par de clics o tecleo de la máquina debería obtener la información y proporcionarla, porque con la historia de que cuando esto se normalice, pues la idea sería entonces que nos olvidemos del asunto o quién sabe cuánto tiempo, es decir, porque es impredecible, pues, ¿qué es eso de hasta cuando se estabilice la situación? Es que es increíble, ¿no? Y ante eso, ¿qué? ¿Ahí uno se queda cruzado de brazos o tiene alguna alternativa, Leonardo? No nos quedemos de brazos debido a que, a ver, aquí no se trata de que espérennos porque no hay personal. Si una empresa no puede funcionar porque falta un funcionario, entonces la empresa no es eficiente. Y en ese sentido deben responder. Ahora, las solicitudes de información que nosotros presentamos no lo hago como periodista, como coordinador del Observatorio de Gasto Público. Esto lo hago como ciudadano. Y todo ciudadano tiene el perdón la redundancia, el poder de entregar una solicitud de información, de solicitar esta información, de tener acceso a esta información, porque estamos amparados por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. En ese sentido, tanto yo como cualquier persona puede hacer uso de esa ley y solicitar la información. Y la entidad pública o incluso una entidad privada que usa fondos públicos están en la obligación de entregar esa información en un plazo determinado por la ley. Son 10 días con 5 extras en caso de necesitarlo. Sin embargo, si es que eso no se entrega, pueden haber consecuencias posteriores. Ahora, lo que nosotros haremos es insistir en la información y además, dado que ha habido un cierto velo de discrecionalidad en el tema, también solicitaremos que nos entreguen los estados financieros, tanto de la empresa pública mitad del mundo,
como de los ingresos públicos que ha percibido en los últimos años la concentración deportiva de Pichincha, para de esa forma conocer a ciencia cierta en qué se está utilizando el dinero de los ecuatorianos, al menos en estas dos entidades. ¿Qué rol juega Contraloría General del Estado? ¿Podrían solicitar una iniciativa de un informe o una auditoría especial sobre estos temas? Podría hacerlo. Podría iniciar una auditoría al respecto. La Contraloría puede hacerlo porque, como lo he dicho, se trata de recursos públicos. Ahora, hay un tema que me llevó también la atención y es que no encontramos, por ejemplo, el costo de, de estas lonas, pero sí encontramos que no es la primera vez, por ejemplo. O sea, alguna vez se hizo como un homenaje para un equipo de fútbol local, entonces se pusieron las banderas del equipo a manera de homenaje. Lo que causó molestia en este momento fue que se cubrió por completo, por eso digo, se empizamó por completo el monumento entero en su totalidad y sus 4 monolitos para que salga en un evento internacional, quizás demostrando más de un interés de destacar la imagen de la institución más allá de la imagen de la provincia. Pero encontramos un contrato realizado por la empresa Mitad del Mundo son 245,000, un poco más, casi $250,000. Es un contrato para una agencia de comunicación en donde existen varios rubros, pero existen demasiados rubros. Es decir, hay un contrato por casi $250,000 en donde no solamente hay temas de la elaboración de videos institucionales, de organización de eventos, hay ahí mismo en ese contrato, por ejemplo, la atención de logística para un evento deportivo no indica si es de ciclismo, indica un evento deportivo, para el pago de desayunos, de almuerzos, de camerinos, de tarimas, de las pantallas LED, de sonido, eh, de, de, de grupos de artistas invitados. Además hay otro rubro por pago de uniformes, que tampoco es que es tan elevado, son $500 de pago de uniformes, ahí sí dice para ciclismo. Y en ese mismo contrato hay 3 ítems, 3 componentes de pagos a publicidad radial en radios FM, radios comunitarias con cobertura en Pichincha. Entonces, es un contrato que tiene muchísimos componentes, como lo ves, temas de organización de eventos, temas de pauta en radios, temas de comida, temas de uniformes para ciclismo, es decir, es un contrato de $250,000 que tiene demasiados componentes ahí mismo, ¿no? Entonces, no se especifica que sea para la vuelta ciclística, sin embargo, como parte del informe lo hemos publicado porque nos llamó la atención y hemos puesto que, por ejemplo, estén los uniformes para los ciclistas y cosas por el estilo, porque son dineros públicos, insisto. Claro, y más allá, bueno, está bien por un lado el apoyo al deporte, pero me pregunto si en términos de criterios de prioridad, ¿es eso lo que debe hacer la prefectura? ¿O por qué se invierte en eso y no en otra cosa? Es decir, el criterio eso de dónde invierto esos recursos que es de los ecuatorianos o pichinchanos, tiene que rendir cuentas, pues, ¿no? Pues sí, es decir, existen estrategias institucionales que podrían justificar esta inversión. Es decir, si es como parte de una estrategia de difusión de alguna campaña de la institución, y esto no me refiero solo a la prefectura, sino en general, por ejemplo, Ya. parte de la estrategia de la institución es estar presentes en un evento deportivo o de otra clase, como parte de la difusión de una campaña, pues podría de alguna forma justificarse, pero para eso primero debe diseñarse una estrategia que esté perfectamente justificada con base en un estudio de necesidad. Comprendo. No sé si existe eso, por ejemplo. Ujú. Desconozco. En el caso de la prefectura. Ahora, también entiendo, hay un valor, monto de $50,000, un poco más, para 7 meses de pauta en un medio de comunicación con frecuencia FM, con cobertura en Pichincha. ¿Qué información tienes de este tema? A ver, dentro del contrato de $250,000 que firma la empresa Mitad del Mundo, Ujú. existen 3 componentes que destacaron, que fue el pago de como $50,000 para 6 meses de pauta en radio, que especifica debe ser
radio con cobertura en Pichincha. Hay otro componente de cerca de alrededor de $20,000 para radios comunitarias y otro que es un pago unitario de cerca de $5,000 para una radio con cobertura en Pichincha. Nos llamó la atención en esto porque, bueno, hace poco saltó también un nuevo cuestionamiento a la prefectura por haber entregado un contrato de $500,000 en favor de la radio Pichincha, que es de la radio de la prefectura. Entonces, la prefectura, sí. Está en debate todavía si es que la misma institución debería financiar las actividades de su propia empresa. Para ponerlo en buen criollo, yo me pongo una tienda de hamburguesas y yo me como las mismas hamburguesas. Entonces, acá vemos que existió por parte de la prefectura un financiamiento a una radio que le pertenece, lo que nos da a entender que quizás la radio no es autosuficiente. Lo revisaremos en los próximos días también. Y se supo recientemente que se subió incluso el presupuesto de la prefectura, del presupuesto que la prefectura le entrega todos los años a la radio Pichincha. En ese sentido, pues sí nos llamó la atención que existan estos tres componentes y que sean tan específicos en el sentido de que indican que deben ser radios con cobertura FM en Pichincha. Obviamente no dice que sea para Radio Pichincha, pero parece demasiado obvio. Y ahí Claro, me gustaría ver si la estrategia de comunicación de la empresa Mitad del Mundo debería enfocarse en Pichincha. Es decir, es un monumento internacional. Yo no sé si es que tienen una estrategia, un estudio de necesidad en el que indique que la mejor forma de difusión de sus actividades como complejo turístico es la radio con cobertura en Pichincha, en cobertura FM, o radios comunitarias con cobertura en Pichincha. Eso sería importante conocerlo, porque además ahora yo no sé si tiene más cobertura la radio o las redes sociales, por ejemplo. Claro. Son elementos que hay que considerar. Leonardo, el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerte por haber participado. Por cierto, decir como colorario también que entiendo no es una gestión con dedicatoria, es decir, ustedes realizan este trabajo en la función pública para poder determinar justamente ese tipo de inversiones, pero la verdad es que la prefectura hace méritos en cuanto a poca transparencia para informar sobre estos temas, porque no es el primero. Desde el primer día de su posesión, la prefecta Pavón tuvo ya un gesto de poca claridad sobre su posesión. Esa ceremonia pomposa, la recordamos, que no ofreció mayores informaciones sobre esos rubros que se emplearon y se gastaron en la ceremonia, insisto, pomposa de posesión de la prefecta Pavón. Así por el estilo, esa ha sido la norma de esa prefectura y por lo tanto es importante tener mayor claridad sobre estos tópicos. Gracias, Leonardo, por habernos acompañado. Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tengas buen día.